Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra madre hermana Ismeri, que ha estado presentando el devocional en alabanza, en adoración, en honor a nuestro Padre Celestial, junto con toda la comunidad de creyentes. Y sabemos, hermanos, de que cuando venimos a la iglesia y estamos cantándole al Señor, nos unimos en adoración a Él. Y no debemos de estar con tristeza en nuestro rostro, en nuestros corazones, sino que tenemos que reflejar el amor de Cristo que reina en nuestros corazones. Antes de comenzar al estudio bíblico, quiero que nos unamos en oración, cada uno de nosotros, la comunidad de los santos, de los redimidos, de los creyentes, de los miembros del cuerpo de Cristo, para que sea nuestro Padre Celestial fortaleciendo a la familia Ruiz en estos momentos difíciles y duros que están atravesando. Así que vengamos en palabra de oración, amados hermanos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, venimos delante de tu presencia necesitando de tu misericordia, de tu poder, de tu consolación, pues sabemos, oh Señor, que en momentos difíciles, momentos duros que embargan a nuestras vidas, solamente el poder manifiesto de tu Santo Espíritu obrando a favor nuestro a través de la consolación que tú provees, que tú proporcionas, nos puede ayudar a salir adelante, nos puede fortalecer en medio de la debilidad, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Venimos rogándote, oh Señor, por fortaleza a toda la familia Ruiz a esta hora, Señor, sabiendo de que hermana Paulita ha partido a tu presencia. Y estamos confiando en ti, Señor, en que tú les vas a mandar de tu consolación, pues no estamos solos. Estamos con tu Espíritu Santo, Señor, quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien nos sostiene, quien tiene misericordia de nosotros en momentos difíciles, Padre. Que sea el poder de tu gracia sosteniendo a la familia Ruiz, a todos y a cada uno de ellos, oh Señor, porque tu poder es sustentador, es glorioso. Nosotros sentimos tu misericordia, tu poder, Padre, de modo que la comunidad de creyentes está intercediendo, Señor, por fortaleza a toda la familia Ruiz. Que sea tu mano poderosa obrando en todos sus corazones, que ellos puedan sentir tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor, en medio de estos momentos difíciles que están atravesando. A tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. El título del mensaje del día de hoy que vamos a estar estudiando, amada iglesia, dando continuidad, ¿verdad?, a la secuencia que estamos estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 9, es Dios confirma a sus mensajeros. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Dios confirma a sus mensajeros. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 9, específicamente de los versículos 31 al 43. Leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie, amada iglesia, reverencia a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9, específicamente sería del 32 al 43, hermano, del 32 al 43. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida
estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos, con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos delante de tu presencia para poderte pedir, oh Señor, ojos del entendimiento, para poder recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, vivirla y compartirla, oh Señor, para exaltar a Cristo, para poder exhibir el carácter de Cristo, para llenarnos más de tu palabra, más de tu amor, de tu bondad, de tu poder, de tu misericordia en todo tiempo, oh Señor, y así poder ser buenos heraldos, buenos comunicadores de las buenas nuevas de salvación, que dan vida eterna, que dan perdón de pecado, que dan salvación, Señor, que nos rescatan, que nos sacan de las tinieblas a tu luz admirable. Permítele a toda tu audiencia, a la comunidad de creyentes aquí presentes y a los que se encuentran vía redes sociales, poder ser edificados, consolados, redarguidos, instruidos en toda justicia, porque tu palabra eso es lo que hace, según 2 Timoteo 3, 16 y 17, Padre, para que podamos estar preparados para toda buena obra. Es mi oración, Padre, de que cada uno de nosotros, cuando todo sea dicho y hecho, te demos la honra y la gloria, y que la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu se haga notoria en cada uno de nosotros. Para la alabanza de tu nombre, sostenga al expositor de tu palabra también, oh Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. El título es: Dios confirma a sus mensajeros. Dios confirma a su mensajero. A lo largo de toda la historia redentora, hermanos, nosotros podemos escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice bajo el entendimiento y la iluminación del Espíritu de Dios, para poder conocer en esencia que Dios siempre ha enviado a sus mensajeros, y cuando los ha enviado les ha dado el poder, los ha empoderado, endosado, capacitado por medio del Espíritu Santo, para que sean confirmados de que Dios mismo es el que los ha enviado. Pues en esencia, hermanos, nosotros nos encontramos en estos versículos que nos muestran esa enorme realidad, donde Dios primeramente ha decidido desplegar su poder para hacer saber a su pueblo las grandezas, las maravillas que Él tiene para todos ellos. De modo que nosotros conocemos lo que la historia redentora nos ha enseñado, de que Dios ha usado a los siervos a quienes Él ha levantado para poder mostrar su poder en y a través de ellos. Y en este momento vamos a ver cómo es que usa al apóstol Pedro, quienes muchos de nosotros podrán recordar de que él estaba predicando en Jerusalén, en la iglesia primitiva, que posteriormente se iba a extender a Antioquía y a los gentiles, hermanos, el conocimiento de la sabiduría de Dios que conlleva el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pedro, ustedes podrán recordar cuántas almas ganó en su primer sermón apostólico, alrededor de unas 3,000. En su segundo sermón apostólico, alrededor de unas 5,000, hermanos. De modo que el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu de Dios, le había estado evangelizando, hablando de las buenas nuevas de salvación a grandes multitudes. Pero ahora ustedes pueden ver una diferencia. ¿Cómo es que Dios envía a este hombre que de pasar a predicarle a cientos de personas,
y que ellas fueran convertidas por el poder del Espíritu Santo, ahora este hombre va y habla personalmente con ciertos discípulos, discípulas del Señor Jesucristo. Dado el conocimiento que Pedro tenía de que había llegado el Evangelio a las ciudades circunvecinas de Jerusalén, de Israel, a otras ciudades, hermanos, él tenía un corazón pastoral tan compasivo que estaba preocupado, según lo relatado en estos versículos, por el resto de los miembros del cuerpo de Cristo, por el resto de la comunidad de creyentes. El versículo que acabamos de leer, 32, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también ¿a quiénes? A los santos. A los santos que habitaban en Lida, hermanos. Era una ciudad que estaba aquí alrededor, hermanos, de Jerusalén, y él venía y les predicaba también a ellos. Después, ustedes pueden recordar, esto sucedió después de que el apóstol Pablo fue enviado por los discípulos a Damasco, después de que se menciona de que había mucha paz en las iglesias, porque ya no había nadie que estuviese asolando a los cristianos. Ahora la palabra de Dios nos presenta este evento, este escenario donde el apóstol Pedro llega a visitar a los santos que estaban en Lida. La pregunta que debemos de hacernos nosotros es, ¿cómo es que la palabra de Dios puede describir a estas personas, a esta comunidad de creyentes, como personas santas? ¿Cuándo nosotros somos santos? ¿En qué momento nos convertimos en santos cada uno de nosotros? Sabiendo que santo es alguien que está apartado para Dios, apartado del mundo, apartado de la vida pecaminosa que solía vivir, apartado del reino de las tinieblas y ahora viviendo en el reino de la luz, donde el Rey y Señor es Jesucristo y donde ahora nosotros somos sus hijos. ¿Cómo y en qué momento nosotros nos convertimos en santos? Cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, amén, así es. De modo que la voluntad del Señor es creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y también el llamado que dice la hermana, que es cierto, cuando Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. De modo que hay algo que explicar aquí. Desde que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, existe una santidad posicional que se nos otorga, se nos imputa a nosotros. ¿Cómo así? Parémonos un momento. ¿Verdad que todos nosotros somos pecadores? Claro. Somos pecadores, sí, pero en Cristo Jesús somos declarados santos, porque estamos en Cristo Jesús. De modo que el santo es ¿quién? Es Jesucristo. Pero como nosotros hemos creído en Él y le pertenecemos a Él, en Cristo Jesús somos santos. Ahora, después de esa santidad posicional, pasamos a ser santos. Como Él es santo, nosotros también tenemos una santidad progresiva, que consiste en que nosotros pongamos de nuestra parte para podernos estar apartando de las corrientes de este mundo que conlleva toda clase de inmundicia, de estilo de vida pecaminoso, totalmente desarraigado, apartado, alejado de la voluntad de Dios. De modo que cuando la palabra de Dios nos llama a nosotros santos, es porque en Cristo Jesús somos santos, y de modo que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Y Pedro estaba visitando a estos santos que habitaban en Lida. Una de las tareas, de las responsabilidades de todo pastor es visitar. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando el pastor está visitando a los hermanos, a los santos, una de las principales características que conlleva la labor del pastor, en este caso de Pedro, era ver en qué situación se encontraban los hermanos, en qué nivel espiritual estaban, qué palabras él le podía llevar siendo un siervo para la gloria de Dios, para que estos hermanos pudieran ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Los visitaba, se preocupaba por ellos, querían ver cómo estaban. Si había algo que les podía ayudar, lo hacían. Él podía regresar a Jerusalén y llevar un informe de que estos santos que habitaban en Lida, como lo describe la palabra de Dios, tenían algunas necesidades también, para prontamente poderlas suplir, para poderlas ayudar. De modo que un pastor llega a la casa de los hermanos
a orar, a interceder por ellos, a decirles de que no están solos, de que Cristo está con ellos y de que ha llegado el pastor ahí a ese lugar para poderles hacer ver de que pueden contar con esa autoridad espiritual delegada por Dios para estar intercediendo por ellos, para poder tener una convivencia en armonía, en paz, de modo que todos ellos puedan encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, lleno del conocimiento del Señor Jesús. El versículo 33 nos dice que allí halló a alguien. ¿A quién encontró ahí Pedro en el versículo 33? Porque acabamos de ver ahorita que Pedro tenía una cercanía con la comunidad de creyentes, que era algo muy esencial para la vida de un ministro. Un pastor tiene que oler a ovejas, tiene que vivir con ellas, tiene que andar con ellas, tiene que ayudarlas y apoyarlas en todo momento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me indigne? De modo que un pastor tiene que tener esa cercanía con la comunidad de creyentes. En la cercanía a la comunidad de creyentes halló a un hombre que estaba en ¿qué situación? Paralítico. La pregunta es, ¿qué fue lo que permitió que este hombre estuviese paralítico? La palabra de Dios no nos describe si fue alguna lesión que él tuvo. Simplemente que hacía 8 años que él estaba así. No nos describe tampoco acerca de algún derrame cerebral que hubiese tenido que lo haya dejado así paralítico. Pero yo pienso, hermanos, de que Dios permitió que este hombre estuviera paralítico por hacía 8 años para que Dios manifestara su poder a través de Pedro en él y que las personas alrededor de estas ciudades pudieran ver ese milagro y glorificar a Dios. ¿Qué dice el versículo 33? Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hermanos, imagínense ese escenario. Alguien que está en cama durante 8 años posiblemente ha generado muchas úlceras en su piel, en sus glúteos, en su espalda. Este hombre iba a necesitar la intervención de Dios a través de Pedro para ser sanado. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo majestuoso, lo que refleja la exaltación a Cristo Jesús, porque Pedro en el versículo 34 exalta a Jesucristo. Algo que debemos de aprender todos nosotros, la comunidad de creyentes, es, número 1, quien sana solamente es Dios. Amén. La exaltación, la honra y la gloria solamente es de Dios. Pedro no podía tener ningún poder si no fuera por el poder de Dios obrando a través de él. Pedro le dio la exaltación a Jesucristo. En el versículo 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, ¿cómo le dijo? Eneas, Jesucristo te sana. Levántate. Y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Aquí ocurrió un milagro, algo sobrenatural, algo extraordinario, algo totalmente diferente, hermanos, que nunca nadie iba a poder pensar que iba a suceder. Pero lo más interesante, maravilloso es que él le dice, Pedro, a Eneas, Jesucristo te sana. El poder para la sanidad solamente es a través de Dios. Pregunta de aplicación: ¿tenemos hoy en día nosotros ese poder para decirle a algún paralítico las palabras que Pedro le dijo y que ese paralítico se ha levantado? En el nombre de Jesús, sí. En el nombre de Jesús, sí. ¿Qué más, hermanos? Porque fíjense de que nosotros conocemos a muchos enfermos, a muchos ciegos, a muchos paralíticos, a tantas personas que están padeciendo diferentes enfermedades crónicas. Muchas veces hemos llegado a orar por ellos, pero yo no me considero tener el poder para poderles decir
Jesucristo te sana, levántate. La pregunta es ¿por qué? Porque ya tiene dudas. Porque hay dudas. Es que había una delegación especial apostólica, ¿verdad? Que Dios se la dio exclusivamente a ellos. Así es, Ahora para Dios no es imposible. así es. Pero si está en la Biblia y está hablando acá, no está hablando del Antiguo Testamento. No, es que Estamos hablando de la iglesia que dejó Cristo para enseñar a la nueva generación. hablamos de apóstoles, Así Señor de Jesús, que recibieron una delegación especial. Sí. Mateo 10:8, ¿quién lo puede leer? Tenemos Mateo 10:8. Dice, una autoridad dada por Dios, por Jesucristo, a sus apóstoles, donde les dice a ellos, y es por esa razón que Pedro puede obrar con la autoridad delegada por Dios ante estas personas. Dice, ¿qué dice Mateo capítulo 10, versículo 8, primer evangelio? A ver, dice Ahí está en pantalla. 10:8 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. De gracia, sí. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que fueran y que sanaran a los enfermos. Aquí Pedro estaba sanando a este paralítico, mejor dicho, Dios a través de Pedro. Limpiar leprosos, resucitar muertos, resucitar muertos. Como vamos a ver más adelante cómo es que Dorcas, que significa gacela, Tabita, que significa gacela, lo mismo, es resucitada, hermanos. Yo creo algo. Yo quiero pausarme aquí. Lo que el pastor mencionó es muy cierto. Lo que pasa es esto, nosotros podemos tener la fe, la confianza, pero no sé hasta qué punto se pueda lograr eso. Bueno, todavía de que Dios tenga un propósito especial para una persona y autorice a un ministro de Dios y le dé el sentir que lo haga, pero no es más común. ¿Verdad que no es muy común? Y la mayoría... No era exclusivo para ellos, pero era una autoridad muy especial que recibieron ellos. Y la mayoría de las personas... Ahí dice de gracia recibiste, de gracia es un favor no merecido. Así es. Dar de gracia significa de que nadie puede decirle le va a costar Tanto. $20 la oración. Si da una ofrenda voluntaria sin tú no le insumes y le digas, es una bendición de Dios. Así es. Pero decirle, mire, voy a orar por usted, pero Me va a tener que dar tanto. y eso ahí está cobrando. Sí, así es. Ya no es de gracia eso. Ya no es de gracia. Pero yo pienso porque también hay cantidad de gente ahí en la red y estas cosas pues salen y una mala expresión o mi sentir diferente también puede, ¿cómo se llama? O mejorar la fe de alguien o desmotivarla o irse por otras corrientes de enseñanza. Estos hombres que tienen esos dones espirituales, no son hombres que viven así como nosotros, ellos viven de rodillas. Son hombres que están dedicados 24/7 a la palabra, o sea, no son hombres que tienen una vida como la de nosotros, que entramos, que salimos. Son gente que están de rodillas y son ayunos incontables, o sea, semanas enteras, días, o sea, ellos saben, o sea, para tener esa unción y esa presencia de Dios, o sea, yo en un momento puedo decir, sí, como que la hermana Marlene pasa en la casa ayunando una semana, la relación que ella llega a tener con el Señor en una semana de ayuno y oración, levantándose en la madrugada. Si yo me desantigua un minuto en la mañana, me acuerdo de la tierra, yo no voy a tener la misma relación que tiene ella con el Señor, con la mía, porque yo no le he dedicado mi vida al Señor. Entonces, esas son las diferencias con las personas llegan a tener eso
espiritualmente. Así es. Porque el Pedro y Calvino tenían una forma de pensar. Decía que el trabajo es sagrado, el trabajo no importa. Una persona tal vez no se hace nada a la oración, pero trabaja y la actualiza. No tiene que andar en un nivel demasiado alto para que Dios lo use, que es correcto. Así. Algo que es importante es que lo que la palabra de Dios menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 15, específicamente en el versículo 4 y 5, yo creo que es algo que a mí me hizo pensar bastante, y yo creo que una de las maneras en cómo nosotros podemos tener resultados llevando frutos es lo que estos dos versículos me dicen. Pero antes quiero decirles lo siguiente: no todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? Hay alguien que puede tener don de enseñanza, otra persona don de sabiduría, discernimiento espiritual, diferentes dones, como lo dice Corintios, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Pero algo que mencionó en un cierto de la hermana Gris, yo creo que la palabra clave es lo que nos dice el versículo 4 y el versículo 5 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí, ahí está. Alguien debe estar permaneciendo en Dios, en Cristo Jesús. Amén. El estar consagrado, el dedicarse 100% a la obra, como lo mencionaba la hermana, de que debe pasar con el Señor en todo tiempo, porque es cierto, muchas de otras personas casi no tenemos mucho el tiempo, ¿verdad?, de pasar quizás mucho tiempo consagrado con el Señor, pero aquí está la clave. Versículo 4 y 5, permanecer en mí. El permanecer es algo continuo, no es que estoy un momento, me desatiendo de las cosas espirituales, ando en otras cosas, pensando en otras cosas, viviendo en otras cosas, sino que me mantengo en lo espiritual. Y entonces dice Jesús, yo en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar, aquí está, fruto por sí mismo, nosotros mismos apartados de Dios, si no permanecemos en Cristo Jesús, si no nos estamos consagrando, no podemos llevar fruto, dice. Por sí mismo, si no permanece en la vid. Es un ejemplo que saca de la naturaleza a Jesucristo, ¿verdad? Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en él, no podemos llevar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice Jesucristo, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. El que está en Cristo Jesús lleva mucho fruto. Si permanecemos consagrados en Dios, en Cristo Jesús, vamos a llevar mucho fruto. Si no permanecemos consagrados, entregados a la obra de Dios, no es poco el fruto que vamos a llevar. Porque, dice la razón de Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separados de Cristo Jesús, nada podemos hacer. El apóstol Pedro, en este momento, separado de Cristo Jesús, difícilmente podía lograr lo que Jesucristo le dijo, sanar enfermos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, hermanos. Miren, a veces es cierto, el problema de nosotros es que dudamos, pero veámoslo en otro lado opuesto. ¿Cómo así? Hay muchos teleevangelistas, muchos pastores que andan declarando de que este día, ellos ponen el día y la fecha, va a ser sanidad. Pero yo veo aquí que en el caso de Pedro no hubo una declaración, un decreto, específicamente ponerle cita a Dios de que en ese día iba a suceder eso, sino que fue algo espontáneo. Y muchas veces los televangelistas, muchos hombres, ¿verdad?, que hacen alarde de estas cosas, no le dan la gloria a Dios cuando dice, como Pedro lo hizo, Jesucristo te sana, sino que ellos quieren atribuirse la exaltación para ellos mismos. Y quiero decirles algo, cuando la palabra de Dios siempre ha mostrado de que alguien ha sido sanado instantáneamente, así como este paralítico. En el mismo momento ya no era paralítico, ya caminaba este hombre. Pero muchos hombres hoy en día, televangelistas y en muchas iglesias, les dicen a las personas de que sí, que tu milagro ya está hecho, que vas a ser sanado, pero tienes que esperar cierto tiempo, meses incluso. Entonces yo creo que hay que hacer un balance, ¿verdad?, entre este pensamiento de poder pensar de que una persona puede ser sana y el otro pensamiento de que muchos hacen abusos, alardes de que ellos pueden tener el poder para sanar a las personas. En esto de la pandemia, escuché decir a muchas personas que se preguntaban, ¿dónde están los que sanan, los que dicen que sanaban? ¿Dónde están esos que estaban sanando? Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso, de lo que sucedió en la pandemia con el COVID, donde cientos y miles de personas enfermas, muriendo por lo del COVID? ¿Qué pueden pensar ustedes? ¿Qué se hicieron todos estos hombres
que decían tener todos esos dones de sanidad, pero que incluso muchos de ellos murieron. ¿Qué piensan acerca de eso? Vaya, siguiendo lo que le decía, al menos yo en la pandemia me alimenté mucho del pastor Juan Carlos Harrigan. No es un pastor de la línea de mi iglesia, porque los bautistas no enseñamos eso. Está en la Biblia y se predicó porque se está dando en el momento, pero no vamos a decirle a un niño: yo quiero que usted aprenda a descubrir sus dones espirituales y lo vamos a trabajar porque usted va a avanzar, porque usted va a hablar en lengua, porque usted tiene discernimiento de lengua, porque usted tiene conciencia. Nosotros los bautistas no somos dirigidos así. Nuestra línea bautista no enseña. Usted está enseñando esto porque está en un libro que está estudiando y está ahí en este momento la enseñanza. Pero el enfoque de nosotros como bautistas no es a despertar los dones, aunque deberíamos como cristianos tenerlo siempre listo, tenerlo siempre bien fuerte, sí, para que no seamos débiles, ¿verdad? Sí. Pero yo conocí las predicaciones del pastor Juan Carlos Harrigan días antes de quedarme en Estados Unidos cuando cerró la pandemia, porque la pastora que a mí me cuidó, que nadie, pero ni mis hermanos de acá de la iglesia tuvieron tiempo para apoyarme a mí para una operación, pero esa pastora, pero no estoy reclamando, sino que lo que vamos a traer, entonces esa pastora en su iglesia, ella tiene ese don de decir, yo te voy a poner mano, y yo nunca lo había visto, nunca lo había vivido, sabía, y cuando la primera vez que yo vi eso, yo me asusté porque no es enseñado así. Entonces, pero la pastora, fui a su casa y ella, así es la iglesia. Sí. Es una iglesia profética, donde ellos hablan en lengua, donde tienen discernimiento de espíritu. Bueno, yo empecé a tratar a esos hermanos. Cuando yo me quedé en Estados Unidos, me acordé de las predicaciones de ese pastor que ella me puso. Entonces, a mí me gustó escucharlo. Entonces, yo oía las predicaciones del pastor Juan Carlos Harrigan y me sentí bastante fortalecida con las enseñanzas de él. Ahora bien, yo no he ido a su iglesia, yo no puedo decir si realmente levantó un paralítico de ahí, pero con la enseñanza que ese hombre da, y va a diferentes iglesias, él no da la publicidad, vayan todos, yo no lo veo. Yo creo que es ser parte de la publicidad de la gente que quiere atrapar un montón de gente para un montón de ofrendas y diezmos. Yo por ahí no veo la parte comercial, pero ese hombre no es así. O sea, yo lo he visto en su enseñanza y tengo la fe un día que voy a ir a su iglesia personalmente. Sí. Entonces yo he visto cuando la gente llega ahí a su culto, a su iglesia, después que termina la predicación, y él pasa orando, pero ahí hay alabanza, hay semana en oración. Ese hombre se va a un monte y queda a orar y que pasa. Entonces pasa dedicado a la obra, entonces como muchos pastores, como muchos hermanos de nosotros, pero realmente nosotros, si la Biblia lo dice, yo sé que lo hay. Por ejemplo, nosotros, si está la Biblia es porque hay. Sí, lo que ha sucedido en nosotros es lo que 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones, ¿verdad? Que no somos muy enseñados nosotros a tratar de decirle a la gente o a alguien que tú ores por esta clase de don, que tú lo tienes que tener, porque conocemos lo que la Biblia dice cuando dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Estoy en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 8 al 12. El 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, lo que estamos hablando. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero el 11 es la clave, hermanos, aquí. Oigan qué dice el 11. Por eso es que nosotros somos muy enseñados en esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo los dones. El Espíritu Santo los reparte, repartiendo a cada uno de nosotros en particular como Él quiere. De modo que el Espíritu Santo da los dones a cada uno de nosotros, no conforme a lo que nosotros le pidamos que nos dé los dones, a lo que nosotros anhelemos, a lo que nosotros quisiéramos, sino a lo que Él quiere darnos para lo que Él nos quiere usar. ¿Me doy a entender? Si Él quiere usar al hermano pastor, ¿verdad? Para la enseñanza, ¿cuál don le tiene que dar? El don de la enseñanza, ¿verdad? Exacto, si Él quiere usar a algún hermano para que pueda, ¿verdad?, sanar
le da el don de la sanidad. Entonces, por mucho que yo quiera pasar pidiendo un don, si no es Dios queriendo Él primeramente darme ese don, no se puede realizar, porque dice la palabra de Dios que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, pero que todo esto tiene un propósito, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo lo que Dios hace tiene propósitos, significados, y de modo que nosotros tenemos que someternos a esa voluntad de Dios para que en ese propósito y significado que Él tiene, nosotros podamos descubrir que en esencia todo lo que Dios está haciendo, dándonos los dones, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos creciendo. Una edificación es que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo, porque después de que Pedro le dice a él, levántate y haz tu cama, en el versículo 34 de Hechos 9, dice que enseguida se levantó. Y el mismo Pedro en su carta, capítulo 4, versículo del 10 al 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, lo que hemos recibido de parte de Dios, ministrenlo a quienes, a otros. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, aquí viene el propósito, hermanos, ahí está, este es el propósito, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Jesucristo. ¿Y cómo le dijo Pedro a Eneas? Jesucristo te sana. Amén, ¿se dan cuenta? Ese es el propósito. ¿A quién pertenecen qué cosa? ¿A Jesucristo pertenece qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No al hombre, no a Pedro, no a ninguno de que pueda imponerle la mano a alguien y sane, y no admirar a ese hombre, porque Pedro lo hizo. Pedro no llamó la atención sobre sí mismo, Pedro llamó la atención para Jesucristo, dándole la honra y dándole la gloria a Cristo Jesús, porque no es el hombre que hace las cosas, sino que es Dios. Y esto lo entendió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo del 20 al 21. Y a aquel con A mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, oigan, en nosotros. El poder de Dios actúa en nosotros. A Él, Pablo también le da la honra y la gloria. Dice, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todas las generaciones, quiere decir, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Esto es muy importante, hermanos. Una de las cosas que yo he visto bastante en las predicaciones del pastor es que él dice muchas veces, ¿verdad? Él dice, hemos visitado algunas iglesias, pero no se siente la presencia de Dios, porque dice que son gente seca, que no oran, que no alaban. Entonces el hombre no va a galardonarse él. Él dice, si tú tienes la presencia de Dios, si tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces Él es el que hará el favor, si tienes la fe. Entonces Él dice, hay muchas iglesias muertas porque no oran, no son dados a la alabanza, no son dados a la oración. Entonces por eso dice, son cantidades de ministerios que están desapareciendo. Pero una iglesia que ora, una iglesia que alaba, una iglesia que ayuna, vamos a tener despiertos los dones que Dios ha dado para cada uno. Y no solo un don, los podríamos tener todos, pero nosotros no somos buscadores de la presencia de Dios. Venimos al culto, oímos al hermano Ani, ya aparecemos la otra semana, así que venimos o no venimos, el día de semana no venimos, y la oración de nosotros son cortitas y miramos en la casa. Si solo aquí en la iglesia, ni el día de culto de oración, no queremos ni orar más tiempo, porque ¿quién es el hermano que va a decir? No, ese mucho habla, no, ese mucho ora. Estas cosas le vamos quitando la presencia de Dios. Si Dios mora en nosotros, era como el único momento que vamos a tener nosotros para comunicarnos con Dios, es a través de la oración. Y el único momento
pero ayúdenme a orar, pero si somos constantes, y yo digo, no, ya oré por hermana Valeria, no voy a orar por él, ya no oré por mí, hermano. No sé si estaba en el momento que Jesús me iba a contestar, pero yo me volví perezosa en ese momento, perdí la fe. Entonces cuando las cosas se me caen también. Sí, así es. Ahora en el versículo 35 vamos a ver la razón del milagro, que es confirmación del mensajero de Dios, que es Pedro, y que todos a la misma vez también, hermanos, miren, crean en el Dios que hizo el milagro. Versículo 35. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miren qué maravilloso es Dios. Demuestra su poder a través de una sanidad física, a través de un milagro físico, para posteriormente, Él mostrar su poder con sanidades espirituales, hermanos. Miren, con un milagro espiritual gloriosamente, llevando a la comunidad de Sarón y al resto de la ciudad también de Lida, se convirtieran al Señor Jesucristo. Miren qué maravilloso es Dios, cómo es que Dios usa estos milagros para que las demás personas puedan creer de que ese hombre Pedro ha venido, y lo que ha sucedido no lo ha podido hacer cualquier persona o cualquier, mente inteligente, no, sino el Ser Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, que tiene el poder para levantar a un paralítico, hacerlo caminar, y que tiene el poder también para darle vida eterna en transformación, regeneración del alma a estas personas en Sarón y en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué razón? Porque vieron la presencia manifiesta en milagro de este hombre, que verdaderamente fue levantado, caminó, después de que 8 años lo veía paralítico, que no podía moverse, no podía andar, pero ahora creyeron en el poder de Dios obrando en Pedro y se convirtieron también. Ahora, nos muestra otro escenario, siempre recordando, hermanos, lo que Mateo 10:8 dice, Jesucristo diciéndole a los apóstoles: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Ahora vamos a ver la resurrección de esta discípula. Ahora se presta otro escenario en el cual nosotros vamos a ver, hermanos, una discípula del Señor Jesús. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, quiere decir gacelas. Dorcas quiere decir gacelas también, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era adinerada, alguien pudiente, ayudaba a la comunidad de creyentes, les podía hacer vestidos, les podía ayudar en las necesidades, suplirlas. Era una pieza muy fundamental, hermanos, dentro de la comunidad de creyentes esta mujer. Miren cómo dice la palabra de Dios, que ella daba limosnas y tenía buenas obras. Y ahora se ve el acontecimiento para mostrar el poder de Dios en el versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, donde la ponían era en un aposento alto, en un segundo nivel, donde la preparaban. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 38, que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Estos hombres tenían conocimiento de que Dios estaba obrando a través de Pedro y que posiblemente esta discípula iba a ser resucitada. Ya tenían una idea, pero lo iban a poder ver, iban a poder ser testigos oculares del poder de Dios obrando en Pedro. Dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, porque lo llamaron. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Ellas estaban tristes, estaban llorando y mostrando las túnicas, los vestidos, dice, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. ¿Por qué piensan ustedes que Pedro sacó a todas las personas de la habitación donde estaba esta discípula muerta? ¿Por qué creen ustedes que los sacó a todos ellos?
aquella reforma, cuando Cristo estuvo presente, fue a orar con y sacó muchas. También, eso les iba a decir. Sí. Si alguien está ahí con duda, riéndose, estorba. Por eso Jesús deja a los que tienen fe. Fe. Es cierto. A los que tienen fe. Porque eso refuerza. Completa. Por eso es que también la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y es muy cierto. Cuando lo sacó a todos, Pedro necesitaba estar en total comunión y concentrado para con Dios sin que hubiera algo, una distracción. Bueno, ¿tienes una vez? Me contaron un testimonio. Sí, Que había una persona que le dio como un infarto. sí, Dios le dio sentido a una niña sí, de que orara por él. Pero él dijo así, no quiero más que a los que tienen fe. sí, A los que no tienen fe no den, sí. porque me van a estorbar ahora mismo. Y oraron y Dios se bendijo. Así es que él se necesitaba concentrar, oró a su Padre y dice la palabra de Dios que después de que lo sacó, oró, se arrodilló, mostrando total dependencia al Señor y humillación en reverencia a Él. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, la llamó, levántate. Y ella abrió los ojos, hermanos. Esta mujer resucitó, porque Dios la resucitó a través de su apóstol, de su mensajero, Pedro. Entonces, llamando a los santos, miren, ya después los llama a todos. Y a las viudas la presentó viva. Y esto fue notorio en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta otra vez? Después de este milagro de resurrección, dice la palabra de Dios que muchos creyeron en el Señor Jesucristo, porque estos milagros estaban llevando, apuntando a Cristo Jesús, al poder de Dios, y todos ellos se maravillaban, se asombraban y creían en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, porque fue notorio. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. De modo que nosotros podemos aprender, hermanos, la importancia de siempre darle la honra y la gloria a Dios cuando sucede algo. No es por nuestro propio mérito, no es por nuestro propio poder, no es por ni siquiera nuestra propia sabiduría, fuerza o conocimiento. No. Separados de Él, nada podemos hacer. A Él sea la gloria, a Él sea la honra cuando suceden milagros, cuando suceden sanidades, cuando los miembros del cuerpo de Cristo van siendo edificados. ¿Por qué razón? Porque solamente Él es el que puede obrar en las vidas. Él es el que puede resucitar a los muertos. Él es el que puede levantar a los paralíticos, a los ciegos, darle la vista a los sordos, hacerlos oír, a los mudos, hacerlos hablar, hermanos. Él es el que hace todas las maravillas. Y cuando hace eso, las personas que han sido testigos oculares de todo eso, creen en Jesucristo, lo adoran, tienen temor de Él y lo buscan y lo siguen, porque de Él es la honra, la gloria, el poder por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Poderoso Padre, buen Dios, te damos la gracia por permitirnos escudriñar tu palabra una vez más, viendo, Señor, estos dos escenarios donde tú has enviado al apóstol Pedro, Señor, a que a través de tu poder, Señor, sea sanado este hombre paralítico, para darte la honra y la gloria a ti, para que la comunidad de personas alrededor pudieran ser convertidas y ser discípulos del Señor Jesús. Y que a la misma vez, Señor, cumpliendo el mandato que tú les dijiste a ellos, resucitar muertos, se cumplió también, Señor, aquí una vez más, donde tu poder se hizo notorio para que todos pudieran darte la honra, la gloria y pudieran ser personas transformadas, personas que de pasar a ser rebeldes vinieron a ser adoradores en espíritu y en verdad a tu nombre, en reverencia, Señor, a quien tú eres por tu forma de ser, mostrando tu carácter, tu misericordia a todas estas personas. Padre, gracias, porque nosotros confiamos en un Dios de poder. Nosotros confiamos en un Dios de milagros, en un Dios que obra, en un Dios que hace transformación de almas. Estamos confiando en ti, Señor,
y pidiéndote que siempre sea tu mano sustentadora, misericordiosa sobre cada uno de nosotros para experimentar tus milagros, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, y que cada uno de nosotros, oh Señor, pueda tener una fe completa de que tú estás obrando a favor nuestro en sanidad, en milagros, en el poder del Espíritu Santo, oh Señor, y que nosotros siempre te honremos y te glorifiquemos por quien tú eres, oh Señor, más que por lo que tú haces por nosotros, porque vamos buscándote a ti más que a lo que tú puedes darnos, Señor. Pero sabemos, oh Señor, que todo lo que hagamos y digamos debe de ser para tu honra, para tu gloria. Edifica a tu pueblo, fortaléceles, sánales, ayúdanos, oh Señor, a salir adelante todo el tiempo. A tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.